Bueno, estamos acá en este canal, El Profe Historiador, en la inauguración de la sección Si no sabes algo, pregunta. Estamos con Olga Lucía González, que nos está acompañando en este momento. Estamos hablando muy sabroso sobre los mitos que existen alrededor de la vida política de los años 40, porque no solamente es el mito de Gaitán, de la víctima y todo eso, sino también algunos de los personajes como López Pumarejo y Laureano, que también se tiene como no solamente el mito de Gaitán, es el mito de la víctima, el mártir, sino que también tenemos estos otros personajes. López Pumarejo, según esto, ahí sí uno se estaría como con Gloria Gaitán y ella dice que en el mito de López Pumarejo él es un torticero, es un rosquero, es un No, oligarca. pero no en ese mito. Es decir, bueno, no sé, perdón, me interrumpo, pero yo tengo esta idea. Una cosa es el mito y otra es el desconocimiento de ciertos aspectos históricos. Para Gaitán, creo que Gaitán sí es un personaje mítico, realmente un personaje mítico, pero no le aplicaría yo esa categoría a ninguno de los demás, ni Ni a siquiera López Pumar. Laureano, No, porque para nada. Laureano, No, 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 no. Laureano no es un mito. Yo creo pero que como... no, sigue, qué pena, siga. creo que un mito es un personaje que trasciende su rol histórico y funciona como un símbolo para algo, para determinada acción. Hoy en día, ¿quién reivindica a Laureano para hacer qué? No, quizás no tanto para hacer qué, sino que muchas veces dentro de estos mitos está como esta dicotomía del bien contra el mal, o sea, algo así como Dios y el diablo, y así como Gaitán podría ser como el mártir y todo esto, quizás Laureano en algunos relatos se termine transformando en el villano de la No, es que historia, yo sí creo que entonces lo ahí es. Es sí, decir, creo que una cosa es que el personaje histórico tenga una carga negativa, una valoración negativa por su rol histórico. Otra cosa es que tenga un rol positivo, una valoración positiva. Y otra cosa es que no importa qué valoración tenga, es un mito, no nos interesa su historia. Para mí no es lo mismo. Es decir, Laureano se le ha estudiado. De hecho, hay libros. El de Henderson es bastante completo. El libro de ujú, Henderson sobre Laureano Gómez, que aquí no lo tengo, pero de hecho se consigue en línea, se consigue el PDF, el libro de los años, bueno, se me olvida, ese lo tenemos acá en la lista sí, para bueno, es la The biografía de Years of, Laureano, sí. The Years of Modernization y luego las Ujú. ideas de Laureano, hay ese, ese es un buen libro, pero además se conoce más lo que es Laureano, es decir, se conoce mucho más de su obra, hay el trabajo de Javier Guerrero también sobre lo que fueron los años es decir, ese trabajo que hizo sobre el periódico El Siglo en los años 30, tratamiento de la Guerra de España. Se conoce mucho de Laureano, se conoce Ujú, bastante. Que la valoración sea negativa, yo la comparto. Yo creo que Laureano fue un personaje muy negativo en la historia de ujú, Colombia. Que haya otro gente que diga, no, la valoración pues, es positiva, bueno, listo, demuéstremelo, pero ese es un personaje histórico. sí. Mito es otra cosa. No es, mito es cuando, independientemente de la valoración, independientemente del, independientemente del conocimiento que se tiene, la figura adquiere una importancia para vehicular determinados valores. Y ahí es donde Ujú, Gaitán sí es un mito de dos cosas en realidad, ujú, creo yo. Uno, el hombre con las masas, decir, y que de hecho creo que Petro juega un poquito a eso, a parecerse, o sea, justamente un mito sí ujú, es movilizador, un mito, ujú, uno necesita parecerse al mito para poder como volver a tocar esa cuerda, tac, porque ya funcionó una vez, vuelve y funciona una segunda vez. Y de otro asunto que trae Gaitán es la víctima, sin duda, usted lo acaba de ujú, decir. La víctima, el ser de izquierda como ser una víctima, sin duda. Son ujú. dos elementos que tiene Gaitán y con esos dos elementos ya no hay necesidad de saber nada más. No sabemos cómo fue la alcaldía de Gaitán, no nos interesa, existe un libro, yo voy sacando libros también. El Perfecto. de, bueno, es un artículo, realmente un artículo largo, pero es bueno. ¿Y Pues ese en dónde salió? imagínense que ese estaba en línea. Esto lo hizo una mujer, Ruth Ann Abdegraf, una extranjera. Luego podemos volver también sobre los extranjeros que escriben la historia de Colombia. Ujú. Ah, no, acá ¿Se tengo ha dado varios. cuenta?
Acá La tengo varios mayoría, los ejemplitos. mejores trabajos, a mi juicio, los mejores trabajos sobre Gaitán los han escrito extranjeros, a mi juicio. Incluso fíjese que el de Laureano lo escribió un extranjero. Sí. Ella también es una extranjera eh, de Estados Unidos, de California, Berkeley. Y Ujú, este libro lo editó la alcaldía de Bogotá y estaba en línea, lo regalaban. A mí me lo regaló Nicolás Pernet un día que estuve en el archivo de Bogotá. Y yo no sé por qué ya no se encuentra, pero creo que yo lo subí, me parece que fui yo la que lo volví a subir a internet. En fin, se lo paso en cualquier momento, yo lo tengo en PDF por ahí. sí, sería perfecto y lo subimos acá en línea para en la caja de descripción, lo ponemos para todas las personas del canal. Yo he puesto algunos libros en Script, en mi cuenta de Script. Por ejemplo, ese de Fermín López, Ujú, El Ángel, el Apóstol Desnudo, sí, del que hablé antes, el que fue el segundo de la UNIR y que el de la escribió un UNIR, libro. sí. Ujú, Ese libro es muy interesante, ese libro lo puse en Script. Puse también algunos discursos de Gaitán, perdón, de Turbay cuando Turbay era el jefe del Senado, el presidente del Senado cuando Santos sube a la ujú, presidencia en el 38. Y ahí Turbay lo recibe y prácticamente casi que el mejor discurso es el que ha hecho Turbay, mejor que el de Santos, es un discurso de jefe de Estado. Yo lo puse ujú. ahí también en el script, ahí he puesto algunos y Ah, luego los perfecto. podemos compartir también para que queden en esta cajita. Súper, perfecto. Entonces vamos con uno de los temas y fíjense que acá vamos a ir introduciendo. Cuando se habla como de estos asuntos de los mitos y todo eso, pues Gloria Gaitán, y no es la única que utilizó el término, pues a mí me chirría un poquito. Pero es que se ha hablado de memoricidio, historicidio, o sea, los sitios acá se vuelven un problema. Entonces es algo así como que se está matando a la historia, se está matando la memoria y que eso es lo que precisa, o sea, la paradoja sería que el mito de Gaitán está matando la memoria y la historia sobre Gaitán, porque ya no toda la gente, por ejemplo, un 9 de abril se acuerda de Gaitán y del Bogotazo, sino que ya se superpone la conmemoración de las víctimas por el conflicto armado. Entonces, un gaitanista y Gloria Gaitán de pronto de entrada diría, eso es un memoricidio, porque por esa vía se está borrando la memoria de mi papá. Y por el otro ¿Ella dijo lado, eso? no recuerdo ahorita, pero dentro de estas visiones se podría terminar haciendo eso, porque ¿quién se acuerda? O sea, ¿quiénes son los gaitanistas que todavía van ahí al lado de la séptima, donde están las placas de Gaitán? Cada vez son menos. Todos los demás se quedan como con el relato así y cuando se mueran esos gaitanistas, ¿dónde va a A quedar ver, la memoria de ese gaitán y alguna yo, cosa así? Entonces, el tema que le propongo que conversemos ahora tiene que ver con esos dos términos que teóricamente creo que no se han desarrollado, que ideológicamente y para asuntos de movilización política de pronto sí se pueden volver un riesgo, que son esto del memoricidio y del historicidio. a ver, yo siempre que sale cualquier término de este tipo pido una definición, porque pues no, no me puedo quedar, pues, es decir, como le pediría a las personas que lo usan que lo definan, que me digan exactamente qué quieren decir con eso, a qué se están refiriendo. Yo le he oído a Gloria Gaitán memoricidio, pero de nuevo, aquí si los periodistas le oyen decir eso o los historiadores, dígale, bueno, explíqueme qué es lo que quiere decir usted con eso, pero no lo sé, yo no lo sé. Yo sé que el término se ha usado para otros conflictos, se ha usado para qué, para decir, por ejemplo, se ha usado aquí en Francia para eh, un historiador en particular lo ha usado para la guerra de la, ¿cómo se dice en español? Ni sé cómo se dice Ah, la la Vendée, rebelión en los tiempos de la Revolución Francesa de los Vandianos, de Vendianos, 1790 y Vendée, algo, sí. exactamente, porque él sostiene, el historiador dice, eso fue los mataron y los revolucionarios sabían y los mandaron matar, fue un genocidio, y luego borraron eso que hicieron, ese genocidio, y es decir, que en el memoricidio necesariamente tiene que haber un genocidio que se ha ocultado.
Esa es como una Ujú, definición que se da y que así se usó también para los crímenes de Yugoslavia, u otro historiador lo usó para esos crímenes. Yo ujú, pediría que si se habla de memoricidio en Colombia especifiquemos, porque si no, o sea, es como que ese gusto también en decir, dice usted, en decir que estamos en una muerte, en una, o sea, como que no podemos salir de algo que nos define a partir de la muerte y de la muerte violenta, de nuevo en el mito. Estamos de nuevo hablando del mito gaitanista. No, yo no me parece como tan fértil ese terreno. Me parece ujú, más fértil el terreno de decir qué conocemos como historiadores, como ciudadanos, por qué no conocemos, cuáles son las fuentes, cuáles son las dificultades, cuáles son las preguntas, cómo se hace la historia en últimas. ujú, La historia se hace porque tenemos preguntas. ¿Por qué me pongo yo a hacer un trabajo sobre Gabriel Turbay? La verdad, yo no sabía nada sobre Gabriel Turbay. Sabía una cosa chiquitica y esa cosa chiquitica me ha llevado a enterarme de muchísimas cosas de los años 40, de todo lo que hemos venido conversando, más de Gabriel Turbay, que aquí no lo hemos abordado tanto, pero podría echar durante 2 horas carretas ujú. sobre Gabriel Turbay. Nada, le Pero podemos claro, dedicar otro programita exclusivamente a Gabriel Turbay, eso es. por Eh, favor. pero es como que uno jala una pregunta. Por ejemplo, una pregunta es ¿por qué no sabemos nada sobre Gabriel Turbay? Y ahí ya uno tiene para reflexionar bastante. ¿Cómo más se escribe la historia? Con fuentes. Ujú, ¿Qué está pasando con las fuentes y para estudiar nuestra historia? ¿Por qué, cómo así que Jornada está tan mutilada o está incompleta? ¿Cómo así que el archivo Gaitán no se consigue en ninguna parte? ¿Cómo así que el manejo de las bibliotecas en Colombia? Estoy tratando de un estudiante, me está ayudando, yendo a la Universidad de Antioquia para leer una prensa que está ujú, allá. sí. No, no ha podido, porque el escáner está dañado y está dañado hace meses. Entonces, como el escáner está dañado, no se puede consultar el periódico del año 40. Ujú, Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esta desidia? ¿Qué pasa con el archivo? Va uno al archivo general, va a buscar y resulta que el archivo no está funcionando, el catálogo no está funcionando. Va uno a la Biblioteca Nacional, el catálogo, eso es un revoltijo. Encuentra uno allá algo. O sea, hay problemas graves de fuentes, de catalogación, de fondos. Vaya usted al archivo de la Universidad Industrial de Santander. Eso es una vergüenza. No hay catálogo. Archivo sin catálogo. La historia de ujú, Bucaramanga, la historia de Santander. Hay un irrespeto, o sea, que el Gaitán, que el señor que no sabe quién es Gaitán, pues obvio que van a saber si no hay un interés por transmitir la historia. No hay no hay dinero para eso, no hay personal formado para hacer lo que toca hacer, la catalogación. Estuve en San Gil viendo ujú, cómo está la biblioteca de San Gil. Eso me provocaba era ponerme a llorar. Y la mujer allí dijo, no, yo vengo aquí porque me da pesar, llevo un mes sin que me paguen nada, pero como para no dejar cerrado. Pero eso, o sea, da grima y me da más grima, ¿sabe qué? Arnovi, porque yo leo la prensa de los años 30 y 40. Y lo que hicieron estos liberales para justamente crear la biblioteca, usted conoce eso, los libros, las colecciones de la biblioteca, ¿cómo llamaban esto? La Aliana de Colombia, la de Daniel Samper Ortega. Exactamente, la biblioteca aldeana, para meterle a la educación, para todo lo que hicieron para que la cultura, la educación, el nivel cultural del colombiano se elevara. Eso lo hicieron ellos, Ujú, los liberales. sí. Lo hicieron, lo trataron de hacer en un país mucho más atrasado que Colombia hoy en día. Mm, Y hoy en día que tenemos más medios, que tenemos más conciencia, importa menos, a nadie le importa todo esto. mm. Incluso ahí yo recuerdo una nota a pie de página del libro de Francisco Gutiérrez, el de la destrucción de una república, donde él decía que incluso los archivos, ese mismo, los archivos de los presidentes están muy incompletos, es decir, los que se podían con los que él consultó, por ejemplo, que eran los de Lleras Camargo Santos, y Santos, están solamente porque están en la biblioteca de Luis Ángel Arango. Pero, por ejemplo, de conservadores a duras penas el de Mariano Espina Pérez, pero de resto nada. Aunque claro, también nada. hay asuntos de coyunturas. Por ejemplo, uno hubiera querido conocer el archivo de Laureano,
pero una parte de lo del archivo de Laureano se quemó porque le quemaron la casa el 9 de abril. Ah, quién sabe si fue solamente eso. Por A ejemplo, todos les ese sería uno quemaron de la los casa. problemas. Ese sería un problema. A todos les quemaron la casa, ¿no? Ujú, Pues a eso en ese momento fue grande. Bueno, sí, a Carlos Lleras también dice que se le perdieron en esa quemazón 1000 cartas que tenía de correspondencia con Gabriel Turbay, entre otras, para hacer el pacto del café. Eso lo montó estando Gabriel Turbay en Washington, bueno, en fin. Pero es verdad, hay un problema de fondos también. De López no hay nada, por ejemplo. Otro asunto ahí del señor Torticero López. ¿Cómo es mm. posible que no tengamos nada, ningún Pero tiene museo documento? en Onda. Sí, pero documentos. No, sí, sí, Museo sí, pues, seguro para mostrar lo bueno que era, pero yo exactamente. necesito ver las actas, necesito ver las cartas. Santos, en medio de todo el fondo Santos del archivo de la biblioteca de Luis Ángel Arango, más o menos catalogado, Ujú, pero se puede trabajar. En el fondo Santos dejó un trabajo bien hecho. Lleras creo que filtró mucho. ujú. En fin, pero hay toda una reflexión para hacer sobre los fondos. Sí, sí, exactamente. Acá, mientras tanto, vamos a leer uno de los comentarios. Sebastián dice, mito e historia son dos cosas muy diferentes, pero tal vez no es necesario contraponerlas, pues claramente son complementarias en política. Creo que Olga acierta al señalar que desconocer o borrar la historia es lo problemático. Ahora, esta puede ser una clave. La delgada línea entre desconocer la historia y construir un mito que usualmente será sobredimensionado. Entonces, ese es el aporte Claro, de Sebastián. de acuerdo. Es la delgada línea entre no conocemos, pero nos quedamos en la fase mítica. Igual, eso es un tema antropológico interesante, porque puede haber sociedades que se contenten más con el mito, pero yo creo que ya podemos dar el paso a ser adultos mayores, mayores de edad, pues, y no muy viejos, pero mayores de edad, e Ujú. investigar la historia, no contentarnos con el solo conocimiento de tipo mítico. Pero incluso ahí nosotros podríamos pensar en cómo nosotros podemos acercarnos a comprender el lenguaje de estas personas. Uno lee, esta era una pregunta que yo se las hacía a los chicos en clase. Y les decía, ¿cómo usted puede poner en un lenguaje más cercano algo como lo que decía Gaitán en sus discursos? Porque el chico decía, ay, sí, yo escuché el discurso de Gaitán y yo no sé qué cosas, pero no lo entendí. No, tiene toda la razón, es incomprensible. Gaitán es incomprensible. Dígale que oiga los de Turbay. Así, ahí sí me da mucha. No, no, claro. Es que Gaitán era muy interesante, porque Gaitán era un histrión, es decir, era un gran actor Ujú, y hizo un gran trabajo en su manejo oral. A Gaitán nadie le gana en su manejo oral. Y uno tiene la impresión, cuando lo oye, no sabe qué está diciendo, pero es como música o como una tormenta o como, o sea, son muchas cosas, muchas pasiones y paisajes, pero en el fondo, cuando uno se pone a leer después de esos discursos, dice, pero este señor, qué enredo, qué farragoso, es sí, terrible, tiene toda la razón su estudiante, no es un problema de lenguaje, no es un problema es un problema de mensaje, pero esa es la característica de Gaitán. Turbay es al revés. Turbay, siendo un buen orador, no lo lleva a uno pues no es como, digamos, no lo lleva a uno por terrenos así, o uno no siente que está viajando pues en un mar atravesando una terrible tormenta, uno siente que está como escuchando atentamente concentrado. Este es el libro de discursos de Gabriel Turbay. ah, sí, sí, sí. Ese era el que yo le decía que yo le podía prestar, pero ya usted Es, también lo tiene este, ahí. este lo Sí. tengo. Uno Ujú, lee estos discursos del año 45, ven que es gordito, es al revés, dígale al estudiante que lo lea y si se concentra, lo lee, tiene tesis, es propositivo. Turbay es un ujú, tipo propositivo muy, muy claro, un excelente expositor. Claro, Gaitán es más un tipo de eslogan. Gaitán es un tipo de meterle pasión y histrión a la cosa, histrionismo, y ujú. luego te echa tres eslogans y la gente queda a la carga, pues lista, aprendida. Sí, pero entonces ese también es uno de los riesgos de quedarse simplemente con eso y tomárselo como tan literal como tan al pie de la letra y no comprender.
y esa sí es una labor de interpretación, porque mucha gente cuando de pronto lee un discurso de esto se queda solamente con la parte literal, pero no comprender los móviles, los intereses y que puede manejar esta gente. Y no solamente pensemos en los discursos políticos o en los artículos de prensa. Por ejemplo, me impactó mucho que usted hubiera publicado ahí en sus redes la nota esa en jornada en la cual uno de los gaitanistas técnicamente está haciendo un llamado al homicidio contra Gabriel Turbay simplemente por el discurso xenófobo y todo eso, y que él era el primero en dar el tiro, alguna cosa así. Eso me pareció Él quería tener el honor impresionante. de ser el primero en disparar si ese señor iba a ser elegido. Es un Mm, llamado al asesinato político por parte de un gaitanista que era un diputado de la Asamblea de Cundinamarca que se llamaba Reinaldo Guzmán, que lo puse ahí en las redes y que Jornada publica tal cual. Jornada fue muy racista permanentemente, dándole pantalla a esto, pero además no solo era Jornada, eran también la radio. O sea, en este momento la campaña del 46 se emite mucho por radio. ujú, Y están los bienes culturales. En todos los espacios los iban copando y están los afiches. Lo que dice el embajador, eso no le ha puesto esa reflexión, pero yo lo sé también por mi padre, porque mi padre sí recuerda haber visto Turco No, las paredes llenas de Turco No. mm, Él tenía 10 años, pero él recuerda haber visto esas paredes llenas de Turco No, porque empapelaban. Y esa era también parte de lo que hacían. El embajador francés también cuenta que empapelaban a donde fuera Turbay, iban allá a meter afiche Turco No por todo lado y a cascar. También buscaban gente violenta para cascarles a los turballistas y a los comunistas. Eso era a pedrada, a puño limpio y pidiendo a ver cuál era el que iba a matar a Turbay. Y ponían avisos también. También puse ese, los avisos que ponían. Buscamos a un voluntario que vaya y mate por fin a este extranjero libanés, no sé cuántas. Y le hicieron mm. atentados a Turbay. Ah, carajo. Entonces es una campaña política muy sucia, si se quiere, la campaña del Cochina, 46. profundamente cochina. La parte de Gaitán hizo una campaña cochina. Mm, López hizo una campaña torticera y traidora para retomar la palabra de Gloria Gaitán. Y los conservadores también cochinos, cochinos mm, con el racismo, un racismo inmundo, inmundo también con la prensa. Ahí fueron mm, iguales gaitanistas y conservadores, igual mm. de racistas. Bueno, acá Los liberales no fueron racistas, es decir, hubo algunos liberales racistas, que me llaman mucho la atención, que se fueron con Gaitán. Se fueron con Gaitán a hacer racismo con Gaitán. ujú, Eso eran José Mar, Eduardo Caballero Calderón. Básicamente ellos dos fueron muy racistas. sí, José Vicente Conbariza y Eduardo Caballero Calderón. vale. Vale, ahí vamos Pero conociendo más un poco la los otros fauna. liberales no. Ah, perdón. No, que ahí vamos conociendo un poco más la fauna política de esa época. Me decía que los otros liberales no. No hicieron campaña racista, pero no hicieron nada para detenerla. No Ah, hacían no. mucho. O sea, no estaban como frenteando la cosa. ¿Sabe quién sí frenteó? Los ¿Quién? comunistas. Mm, Los comunistas frenteaban a los gaitanistas y al racismo hacían excelentes, es decir, tenían muy claro que eso era una campaña cochina y que eso no podía ser así. Los comunistas fueron muy claros en eso. mm, vale, ya entiendo. Bueno, acá hay un comentario, otro comentario, el de César Camargo. César Camargo dice, la tarea es limpiar de mitos. Y acá, Jorge La Eliezer- Jega fue una mezcla. sí, Jorge Eliezer Gaitán fue una mezcla de populismo, gestos fascistas, habilidad retórica ganada en el foro penal. A Gloria Gaitán le faltó No, capacidad, a Gabriel a Turbay, Gabriel Turbay, él pregunta si a Gabriel Turbay. a Gabriel Turbay le faltó capacidad de lucha. Él pregunta. Ahí sí, cuéntenos usted, Olga. Ok, bueno, listo. Sí, hay que decir, limpiar mitos, no sé si se puede limpiar mitos. Yo por eso dije al principio, que tal vez César no había llegado, que toda sociedad necesita mitos, y una sociedad necesita mitos, y la política funciona con mitos. Ahora, se necesita el mito, pero se necesita la historia también. Necesitamos mitos positivos y necesitamos
entender fenómenos históricos. Gaitán fue una mezcla de populismo, sin duda. Estos fascistas fue como, decir, sin duda no era un fascista ideológicamente, no lo fue, pero Ujú, sí copiaba cosas del fascismo, sí copiaba cosas es verdad, gestos fascistas o digámoslo, eh, repertorio de acción de ese tipo sí lo tuvo Gaitán. Habilidad retórica ganada en el foro penal sin duda, y el foro penal fue parte de digamos, donde se fogueaba Gaitán y donde, bueno, él además se ejercía mucho oralmente y se exigía, era un tipo que se exigía bastante hacia deporte y todo esto. Em, y en el foro penal era parte de su tribuna política. La gente ujú, iba, tengo un tío que recién murió, pero que a él le gustaba ir al foro, a los debates, me contó, a los debates penales. Eso era mejor que en la televisión. Yo vi la serie que puso este Santiago Cabrera, ¿cómo es? Sergio Cabrera. Ah, sí, la de Doctor Mata. Pero eso no era más aún, era realmente efervescente, mucho, eso era un espectáculo, ir a ver a Gaitán defendiendo. Eso era Ujú, salir a la gente también caliente de esas defensas. Que si a Gabriel Turbay le faltó capacidad de lucha, no, Gabriel Turbay la dio toda hasta el fondo, pero era difícil, le están tirando piedras, toda la prensa conservadora, más estos gaitanistas con mucha violencia. Es que era mucha la violencia es decir, hay varios relatos, pero hay uno en particular, el de Cali, como le va a Gabriel Turbay en Cali, cuando va allá. Este es un relato tremendo que voy a ver si lo pego en estos días, ojalá completo. ujú. O sea, y fue tanto que hasta Laureano Gómez dijo, uy, no, por favor, paren un poco la violencia contra Gabriel Turbay, siendo que él mismo la había propiciado desde el siglo, Sí. pero como que le dio vergüenza. Fue una cosa muy, muy violenta. Y Gabriel Turbay hizo todo lo que pudo, pero pues era muy difícil y además el partido, o sea, finalmente el Gaitán, siendo que hizo campaña contra López y contra el Partido Liberal, le robó votos liberales, pues porque a las masas se les manipula muy fácilmente con el argumento racista y con la mejor campaña, o sea, una campaña perfecta para un político es tener a un Ujú, enemigo ahí al frente, un enemigo que le permita a usted hacerse ver como el que sí es. ya. Bueno, Olga, otra vez esta tecnología quiere tiranizarnos el Creo que tiempo. ya está por terminar. Igual ya hemos hablado bastante y aquí es Sí. tardísimo. Sí, no, sí, Medianoche. sí, ya es medianoche, ¿no? Entonces vamos a cerrar estos últimos minutos yendo al depósito de libros. Voy a mostrar, y ahí sí una breve mención de su parte, algunos de los textos con los cuales uno puede empezar a abordar el tema de la historia política de Colombia de los años 30, los años 40, y acá es donde yo le digo que hay muy poco nuevo, ¿sí? Entonces, además de los que estábamos mostrando, pues acá le tengo la destrucción de una república, que es el de Francisco Gutiérrez Anín, que es como lo más reciente. El que se ha reeditado mucho es el texto de Pecó de Orden y Violencia, 1930-1953. Esta es como la tercera, cuarta edición de este texto, lo cual, pues no sé, es como preocupante que sea como Pecó el referente, es súper bueno. Ah, vea, en francés también está. Y que no se haya como una de dos, o no se han revisado las tesis de PECO, o las tesis de PECO son tan sólidas que entonces no, pues Es no un buen sé. libro, sin duda es uno de los Sí. mejores. Para mí ese es uno de los mejores libros más completos. Tiene un defecto, que es un libro un poco para especialistas, no es un libro de vulgarización. Es un libro que exige ya tener cierto bagaje o tener cierto conocimiento, pero es un excelente libro y me parece que sigue teniendo absoluta vigencia. Ujú. Bueno, acá yo recomiendo uno de una amiga mía, Sonia Milena Jaimes Peñalosa, que se llama Teatrocracia y Legislación Electoral Colombiana, 1886-1938, que es un estudio sobre cultura política y democracia. Es un poquito, la primera parte es como explicando qué es cultura política, que luego aborda el tema de cómo es la vida política hasta el final del gobierno de López Pumarejo, y ahí nos habla sobre todo de cómo evolucionó
la legislación electoral para llegar al sufragio universal masculino, que es precisamente lo que se logra en tiempos de la República Liberal. Entonces ahí los menciono como estos tres en un primer paquetico. Otro paquetico de textos son estos. Usted ha Ah, hablado sí, el mucho de por Science. chat, el de Sáenz, el de la ofensiva empresarial, que ahí habla del papel de los gremios, el papel de la ANDI, tiene un capítulo sobre Gaitán y los industriales, donde Gaitán echa pestes de los industriales y hace como un pequeño resumen del proyecto económico de Gaitán para las elecciones del 46. Uno de los que se dedicó al análisis de discurso en la prensa es este de Carlos Mario Perea, porque la sangre es espíritu. Este también es como de finales de los 90, inicios del 2000, si la memoria no me falla, y este lo volvió a reeditar hace un tiempo la editorial La Carreta. Sí, esta es la primera edición, que es del IEPRI. Tiene cosas buenas y tiene otras que a mí no me satisfacen. Un día deberíamos hacerle una reseña crítica al de Perea. Ah, no, claro, lo hacemos en la sección del depósito de libros, que también está habilitada en este canal. Sí. Y uno de los textos que se dedica a Laureano es el de Thomas Williford, Laureano Gómez y los masones, que es como su tesis de doctorado sobre la manera como Laureano le hace oposición a López Pumarejo, cogiendo el discurso antimasónico sobre el discurso antimasónico como su campo de batalla. Y uno de los que han reeditado ya, esta es como la cuarta, quinta edición, es el texto de Álvaro Tirado Mejía sobre los aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Y el otro del que estábamos hablando, el que usted había mencionado, pues es el de Henderson, que es la biografía de Laureano Gómez, publicada acá en español por la Universidad de Antioquia. La biografía de Laureano como muestra de la modernización en Colombia. Es uno de los textos claves de uno de los personajes más controvertidos de la historia del país, en lo cual estoy completamente de acuerdo con usted. Estos serían algunos de los No hay textos. que, hay que ponerlo también realmente, si hay gente que no sepa mucho, o incluso que sepa, pero yo lo volví a leer hace poco y dije, hombre, para el Bogotazo, este es el mejor libro que hay. El de Brown. Bueno, este y el de Alape, pero es que el de Alape es un recuento completo, pero el de Herbert Brown. Ujú. Listo. Entonces ahí, y esperando a que salga pronto su libro sobre Gabriel Turbay y Olga, ¿cuándo va a salir? Sí, sí, no, estoy terminando. Es que Ujú. me pasa que tengo muchísima información y me gusta dejar todo bien amarradito, entonces me demoro, pero ya está, ya está. Ah, bueno, perfecto. Y nosotros acá también le tenemos muy buenas noticias y para las personas que están acá conectadas, también está en proceso de corrección de estilo un libro sobre pensamiento reaccionario en Colombia, que tiene varios capítulos sobre los años 30 y los años 40, incluyendo un capítulo sobre Laureano. No se puede dejar de hablar de reacción en Colombia sin Laureano Gómez, pero que es un recorrido histórico y habla también de la posición de las mujeres en los años 30, las ideas que manejaban algunas de ellas, el papel de la Iglesia Católica, que ese sí lo trabajaron dos profesores, eh, Elbar Figueroa y José David Cortés. Llegan hasta Nicolás Gómez Dávila, este recorrido del pensamiento reaccionario, y pues ahí se habla de Álvaro Gómez Hurtado, y pues también tenemos unos antecedentes en el periodo colonial, no mentiras, en el periodo colonial no, en el periodo de la independencia. Entonces, ¿Ese cuándo sale ese libro, Arnovi? pues bueno, estamos esperando, estar en corrección de estilo, de pronto sale de aquí a este año. Yo le estaré contando, porque estaba demorado un poquito el proceso, no crea, como es en coedición, entonces ahí estaba un poquito demorada ¿Es la el cosa. externado con quién más? EAFIT, estamos ¿Quién lo trabajando. edita? ¿Quién es el coordinador? Externa es Hidego Jaramillo Mutis ay, se me olvidó el otro profe del externado. Bueno, pero Bueno, son dos pero profes del externado. muy bien, muy bien. Ese me gustaría leerlo de Nicolás Gómez Dávila. Es un personaje que me intriga bastante. Bueno, entonces ahí lo va a tener. Acá César Camargo le está dando las gracias por su proceso de investigación y de divulgación. Síganla en redes. ¿Cuáles son sus redes, Olga? Ah, sí, bueno, en Twitter, @blue. Venga, escribámoslo aquí, lo escribo rápido, a quien Lo no lo pone ahí en sepa. el chat. Sí, aquí, @blue en Twitter.
Ujú. Y en Facebook, mi nombre, Olga L. González. Y por ahí tengo el blog, pero lo tengo abandonadito, pero ahí puse el artículo sobre el mito más allá del Santo Gaitán. Ese es mi Es, blog, Ojo de Perdiz. ese yo lo puse en uno de los primeros videos sobre Gaitán en televisión e incluí su artículo del blog. Ah, muchas gracias. Lo dejé en acceso libre en Ojo de Perdiz, porque también está en el espectador, pero hay veces que el espectador bloquea. Ujú. Bueno, entonces en esta primera edición de Si no sabes algo, pregunta, le quiero dar las gracias a Olga Lucía. Muchas gracias, Olga, por acompañarnos, porque es muy tarde Gracias, en Arnovi. Francia. Y un gusto, acá es súper bienvenida. Tenemos pendiente Súper. entonces la charla sobre Gabriel Turbay, hacer Vale, todo el análisis. muy bien. Y gracias Y a los asistentes también. sí, por sus opiniones, por todo esto, síganos en redes a profehistoriador.1981@gmail.com y en el canal de YouTube. Les deseo una muy feliz noche a todos, que estén muy bien, cuídense mucho, váyanse por la sombrita y que duerman, porque de vez en cuando Chao. vienen Que dormir. duerma yo aquí porque Sí, imagínense, ya a la 1 de vale. la mañana. Bueno, descansen Chao, entonces, hasta pronto. Cuídense. chao. Chao.